Mes y medio, casi 2 meses, hablando sobre doctrina, Y el objetivo en esta serie que el Señor puso en mi corazón es recordar y saber claramente por qué creemos en lo que creemos. ¿Sí? Diga conmigo, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Mucha gente cree en cosas, sigue cosas, vive cosas sin un sustento necesario. Regularmente se le pregunta a las personas, ¿tú por qué crees en lo que crees? Y responden, porque así me enseñó mi mamá y mi papá, porque así me criaron. Cuando una persona cree de esa manera, su fe está cimentada en esa enseñanza. No sé si le podemos quitar un poco de eco al micrófono. Cuando la persona vive su fe de esa manera, entonces no tiene doctrina. Está viviendo un dogma personal. Cuando una enseñanza en algún lugar se la imparten y de pronto usted pregunta, ¿y por qué nos enseñaron eso? Y dicen, porque su líder o porque nuestro líder nos lo enseñó así, así tenemos que creerlo. Entonces, eso es un dogma religioso, un dogma de esa religión. Sí, cuando miramos los dogmas, mirábamos que los dogmas son enseñanzas de una fe, de una religión que no tiene necesidad de sustentarlo espiritualmente o bíblicamente. La doctrina, la verdadera doctrina, que es lo que nosotros debemos vivir, que son los principios de nuestra fe, claros, que no pueden faltar, deben estar sustentados a través de la palabra. Amén. Y este es el objetivo. Nosotros, lo dijimos hace unos días, nosotros no nos congregamos para darle gusto a Dios y que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos, sino que nosotros nos congregamos para aprender más de la voluntad de Dios y vivir conforme a su voluntad. Esto es algo que no debemos nosotros olvidarlo. Es tiempo de arrancarnos esa frase y ese pensamiento que dice, vamos a la iglesia para que nos vaya bien. Vamos a la iglesia porque necesitamos que nos vaya bien en esto. Vamos a la iglesia para pedirle a Dios. ¿Sí? No venimos a la iglesia para pedirle a Dios. Venimos a la iglesia para adorar a Dios. Venimos a la iglesia para aprender más de su doctrina. Escúcheme bien, yo quiero que usted se mentalice que el congregarnos es un propósito claro, adorar a Dios, pero ser adoctrinados, verificar, ser formados, ser enseñados en la voluntad de Dios. Es importante, si usted viene aquí, está buscando de Dios para que le vaya bien, está buscando de Dios, está aquí más cumplidito que nunca para que las cosas en su vida cambien, pero está desinteresado en hacer la voluntad de Dios, está mal enfocado en su evangelio. ¿De acuerdo? Y ruego al Señor que su vida, que su congregarse sea una alegría, que su congregarse sea un deseo, porque usted dice, Señor, tengo una oportunidad más donde esa puerta se abre y tengo una familia llamada iglesia con la cual te adoramos y a la cual tú instruyes, enseñas a través de tu palabra. Diga conmigo, doctrina. Amén. Y en estos días hemos hablado de muchas cosas. Llegamos al punto sobre el tema del Espíritu Santo. Hace 8 días estuve hablando, hace 15 días estuvimos hablando sobre los nombres del Espíritu Santo. ¿Quiénes estuvieron aquí hace 15 días? Dios los bendiga. O sea que faltó muchos de los que están aquí. Sin embargo, le invito a escuchar las predicaciones pasadas, las enseñanzas pasadas. Y estuvimos mirando los nombres del Espíritu Santo, ¿cierto? Dados al Espíritu Santo.
Hace 8 días estuvimos mirando las manifestaciones del Espíritu Santo y de tener cuidado porque de esto sí que hay problemas ahora. ¿Sí? Sobre el tema manifestaciones del Espíritu Santo. Y vimos que se están haciendo muchas cosas, espectáculos, shows. ¿Los han visto? A nombre del Espíritu Santo. Ya no hay niveles. Usted va a encontrar, y por eso quiero de verdad direccionarnos bien, que nos direccionemos bien, para que usted no vaya a pensar que aquí es igual que allá, o que lo que usted está viendo. ¿Sí? Por ahí en estos días apareció una persona que se supone fue llena del Espíritu Santo y no podía tocar el piso, y entonces la gente se tiró al suelo como alfombra, y el profeta caminaba sobre la gente porque estaba tan ungido que no podía tocar la tierra, que estaba llena de pecado. Y la gente como personas obedientes y muy crédulas, pero también ignorantes de la verdad, de la verdadera doctrina, se ponían allí. Era para ellos un orgullo poder servir de alfombra, de tapete, de pisadero del famoso profeta. Estamos encontrando cosas que no tienen, que uno dice es increíble, o sea, no tienen final. Eso es, cada día se inventan algo más. Hace unos días un pastor lleno del Espíritu Santo, estoy hablando de esto entre comillas, se metió dentro de una tina de agua sin camisa, se metió allí y la gente pasaba y se tomaba un vaso de agua, el que estaba ahí, porque estaba llenándose de la unción. Y usted va a encontrar cosas, escúcheme bien, cosas. Y entonces, como su rótulo se identifica iglesia cristiana, cuando ven el nuestro, entonces usted puede confundirse y decir, mañana el pastor quién sabe con qué locura resulte. Pero cuando nosotros estamos bien adoctrinados, sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, no hay peores mentiras que verdades a medias. Yo he estado sorprendido. Es fácil descubrir una total mentira, pero hay una cantidad de verdades a medias que hoy se circulan como enseñanzas doctrinales y prácticas que no deben faltar dentro de las iglesias, y la gente está confundida porque pareciera ser verdad, pero son verdades a medias. Y escuche bien, una verdad a medias es una gran mentira. ¿Me entienden? Diga conmigo, una verdad a medias es una gran mentira. Ahora, hemos estado basados durante todo este tiempo en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, para entrar en la palabra. Segunda del libro de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 10, lo he leído y tal vez nunca había leído tanto el mismo texto o los mismos textos. Pero vamos a leer solamente los versículos 1 y versículos 7 al 10. Versículo 1. Y dice, también debes saber esto. Si usted tiene su Biblia, subraya la palabra, debes saber esto. La frase, debes saber. Diga conmigo, es un deber saber. Amén, debo saberlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, los tiempos peligrosos de los que está hablando el apóstol Pablo no está hablando de las guerras que estamos viendo, y lo hemos dicho, no está hablando de las epidemias que están sucediendo, ni de las que amenazan venir. Está hablando de doctrinas peligrosas. Está hablando de doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta
a todos. Diga conmigo, su insensatez será manifiesta a todos. ¿Sí? Y dice, como también lo fue la de aquellos. O sea, hay un llamado a la iglesia a cuidar la doctrina y a manifestar, descubrir, mostrar la insensatez, la mala doctrina de esos hombres, amadores de sí mismos con una doctrina torcida. No me vayan a decir, ay pastor, pero ¿por qué habla de otras iglesias o de otra gente? Oremos por esas personas para que la presencia de Dios llegue a sus vidas y ellos reflexionen. No. Acuérdense que el Señor Jesucristo tuvo problemas con los fariseos porque les decía, hipócritas, mentirosos, ustedes hacen esto pero dejan de hacer aquello. Y después les decían, cuídense de la doctrina. Los apóstoles también decían, cuídense de la doctrina de los saduceos, de los fariseos. ¿Se acuerdan? Porque ellos hacen esto y aquello. Por lo tanto, nosotros como iglesia de Cristo debemos conocer la verdadera doctrina, pero también hablar de la doctrina falsa. Pensé que iban a decir amén, pero espero que estén todos concentraditos pensando y diciendo sí, cierto. Amén. Ahora, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Amén. O sea, aquí está hablando y nuestro enfoque es en mantenernos en la verdadera doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Ahora, hay personas que dicen, no es la doctrina de Dios, es la de Cristo. No, es la doctrina de Dios. Hasta esto hay que aprenderlo. Amén. Porque el Señor dijo, no vine a hablar nada de mí, sino todo lo que el Padre me dijo que hablara, eso hablo. Y el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que vio de Cristo, por lo tanto es lo que viene del Padre. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, nosotros debemos estar bien ceñidos, conocedores y que nuestra fe, su fe esté cimentada en la doctrina de Dios. Dije hace unos días y he venido diciendo, no hay nada peor que no saber nada, es saber mucho pero saber mal. No saber nada es malo. No tener conocimiento espiritual, no tener unas bases bíblicas, doctrinales, no tener un soporte doctrinal en cuanto a la fe, eso es muy malo. Pero es peor tener unos soportes y saber mucho, pero saber mal. Por lo tanto, necesitamos redireccionarnos a través de la palabra del Señor. Y esto es importante. Se trata de aprender de Dios mismo. Ahora, hay algo bien importante es que para nosotros estar seguros de que la doctrina que seguimos debe estar bíblicamente sustentada, no a través de un versículo, sino a través de muchos textos que conforman la totalidad de esa doctrina. Amén. Ahora, para los que de pronto no tienen claro, aquí tengo la definición de la palabra doctrina, dice, enseñanza que se da para instrucción de alguien, conjunto de opiniones sustentadas por la palabra del Señor para nosotros. Amén. Yo creo esto, pastor, pero ¿por qué lo cree? No, porque es que anoche me soñé que creí que eso era así y así es. Entonces, si ese es el sustento de la enseñanza, mi hermano, salga a correr de acá, porque el pastor se enlocó. ¿Sí? Pero ¿por qué, pastor, creemos en esto? ¿Por qué enseñas en esto? Porque está en la palabra. Amén. Ahora, el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que esto estoy retomando, todavía estoy mirando lo visto las semanas anteriores. Isaías 11, 2, este texto quiero retomarlo de lo visto. Y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Escuche lo que trae el Espíritu Santo a una persona. Dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Y qué habrá en él? Aquí hay un punto y coma. En la persona sobre la que reposaba o la que reposa el Espíritu del Señor. Dice que esa persona tendrá espíritu de sabiduría,
y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Si usted se cree, perdone que voy a decirlo, no voy a ofender a nadie, pero si usted se considera una persona bruta, yo he escuchado personas decir, ay, es que yo soy muy bruto. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Que no sea, yo soy el único. Dígale a esa persona, usted ya necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le hace sabio. El Espíritu Santo le hace inteligente. Lean conmigo, ahí está. El Espíritu Santo le da la capacidad de aconsejar. El Espíritu Santo le da la capacidad de emprender y hacer cosas. Y el Espíritu Santo le permite entender, conocer más de las cosas de Dios y ser una persona temerosa de Dios. Cuando vemos personas que son como alejados con el Señor, yo me sorprendo de encontrar personas que dicen, yo creo en Dios, pero viven como si el Señor no existiera y no les importa ni adorar a Dios. Yo veo personas que a veces llegan a la iglesia y como bravos con Dios, y yo digo, Señor, ¿será que sí entiende delante de quién está? Diga conmigo, eso es espíritu de temor a Jehová. Amén. Ahora, entramos en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las lenguas. Hace 8 días miramos la manifestación del Espíritu Santo. Iniciamos hablando sobre la manifestación y hoy vamos a ver sobre un tema muy bíblico, también muy importante de revisar, que se llama el don de lenguas o las lenguas. ¿Sí? El libro de Mateo capítulo 7, versículo 28. No quiero pasar al tema sin leer esos, sin revisar esos textos. Mateo 7, 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De la doctrina de quién? De Cristo. La gente se admiraba de su doctrina. Y si usted mira los textos anteriores, la doctrina de Cristo corregía la doctrina de los fariseos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, para que tengamos muchos más textos de por qué razón es tan importante la doctrina. Dice segunda de Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Oiga, estad firmes, o sea, que usted esté parado en la doctrina que ha aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estaba recomendando el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y le estaba diciendo, no se olviden lo que les he enseñado por palabra. Escúcheme bien, las predicaciones del apóstol Pablo eran doctrina. Para que las personas que no les gusta estudiar doctrina y que de pronto piensan que el apóstol Pablo iba por todas partes tumbando gente, sanando enfermos y no más. No, el apóstol Pablo enseñaba doctrina y en sus cartas enseñaba doctrina, ¿sí? O sea, lo que se debía creer, lo que se debía hacer. En el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos el capítulo 2, versículo 42 en adelante, allí encontramos el nacimiento de la iglesia. Leamos desde el versículo 41, creo. Desde el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, como nosotros recibimos la palabra de Dios, dice, fueron bautizados como nosotros nos hemos bautizado. ¿A quienes les falta bautizarse? Levante la mano los que le falte. Allá hay 1, 2, 3, 4. Ay, Dios mío, bendito. 5, 6, 7. Hay que hacer bautismos. Amén. Pronto. Sí, hace unos días bautizamos 12 y hemos bautizado año tras año. El año pasado bautizamos 20 y pico de personas y seguimos haciendo la obra del Señor. Sí, y les animo a que estén cerca y vamos a hacer bautismos pronto. Oramos al Señor. Pero dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué pasó? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hartísimos, ¿no?
versículo 42. Pero dice, ¿qué hicieron después de que se bautizaron? Léanlo por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Les voy a decir, ¿de cuáles apóstoles? De los que están aquí. No los que hoy por ahí se nombran apóstoles, que aparecen con doctrinas raras, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén, dejémoslo hasta allí. Por lo tanto, cada día debemos tener en cuenta que debemos revisar doctrina. Y hoy vamos a hablar sobre el don de lenguas. Usted que está tomando apuntes allí, quiero que apunte estas cosas, ¿sí? Y porque estaba mirando qué cosas están sucediendo con respecto al don de lenguas, qué enseñanzas hay con respecto al don de lenguas. Y hay en muchas iglesias que enseñan que el que no habla en lengua no es salvo. ¿Ha escuchado de alguien decir eso? Que el que no habla en lenguas no es salvo. Que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. A raíz de esta necesidad que enseñan, o sea, que generan a través de ese principio, el que no habla en lenguas no es salvo, entonces se ven obligados a promoverlas, ¿no? Sí, ¿cierto? Y hablarlas. Y entonces comienzan a decirle a la persona, comience a hablar en lengua. El que no sabe entonces cómo habla, diga y comience a enredar la lengua. Yo estuve en una congregación, asistí a una congregación donde llegó un equipo de Bogotá y el equipo que llegaba de Bogotá parecía que estuvieran más cerca del cielo. Éramos campesinos, pensábamos que los que venían de Bogotá, un equipo viene de Bogotá a enseñarnos a hablar en lenguas. Esto fue de locos. ¿Sí? Y enseñan en red y comienzan y comienzan y le enseñan unas palabras y repita y repita y repita y repita y repita. ¿Será que eso es bíblico? Cierro ahí ese paréntesis. Entonces las provocan, ¿no? Hay algunas iglesias donde dicen que las lenguas confunden a los demonios. Por eso hay que hablar en lenguas, porque confunden a los demonios. Esto no me lo estoy inventando, esto es cierto. Otros dicen que las lenguas traen profecías. O sea, que usted cuando va a profetizar debe hablar en lenguas para que la profecía venga a usted. Todo esto lo va a escuchar para que usted... Es importante hablar de esto, no estamos criticando. Escuche bien, porque una persona una vez se confundió conmigo. Pastor, no me gustó cómo criticó. No, yo no estoy criticando. Porque cuando usted critica, habla mal de algo y deja sin sustenta su posición. Y aquí estamos hablando de la palabra del Señor y lo que estamos es aclarando las cosas. Amén. Que las lenguas activan ministerios. O sea, si yo como pastor quiero que usted se active el ministerio, entonces yo debo hablar en lenguas, poner la mano sobre usted hablando en lenguas y bendecirlo porque ese ministerio se va a activar. Todo esto es confuso, ¿cierto? Que las lenguas dan cánticos nuevos. No voy a discutir ese asunto. Catalina habla muy bien el inglés. Yo no sé si canta nuevo en inglés, ¿verdad? Se le ocurren cosas. Que las lenguas dan autoridad. Yo no encuentro un versículo que sustente eso. Que el que habla en lenguas angélicas, escuche esto, da órdenes a los ángeles. ¿Cuántos quieren hablar en lengua ya? Lenguas angélicas que dan orden a los ángeles. El libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11. Primer libro de Corintios,
capítulo 12, versículo 8 al 11, allí encontramos desde el 7. Veámoslo desde el 7, dice, pero a cada uno le es dada, escuche bien, lea la palabra que sigue, lo que sigue, la manifestación del Espíritu para provecho. Escuche bien, porque estamos hablando sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, aquí está hablando la palabra del Señor y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo, en mayúscula, ¿para qué? Para provecho de toda la gente, de toda la iglesia. Y dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Diga conmigo, a este. O sea, puede señalar a alguien ahí sin faltarle al respeto, dígale a ese. Es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Ahora, dice, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Señale al otro. A este otro. O sea, no a todos. Versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Escuche, es otro. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Note esto, no a todos. Si estamos hablando de las lenguas, es y como manifestación del Espíritu Santo, es un don dado por el Espíritu Santo al que Él quiere, pero no a todos. ¿Me entienden? Después vamos a hablar sobre los otros dones, pero hoy vamos a hablar o estamos hablando sobre el hablar en lenguas. Entonces, partiendo que si el don de lenguas se le da como Él quiere, y el versículo siguiente dice, el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no todos hablan en lenguas. Por lo tanto, la tesis de que el que habla en lenguas es salvo y tiene el Espíritu Santo y el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo es una gran mentira. Diga conmigo, una falsedad. Es una herejía total. Ahora, ¿existe el don de lenguas? Sí ha existido, bíblicamente está. Vamos a revisar más adelante. Sí, bíblicamente allí está la doctrina del don de lenguas. Sin embargo, esa es la verdad hasta ahí, pero lo que ha salido de ahí en adelante pueden ser grandes mentiras. Y pueden confundir. Imagínense que usted esté en una iglesia donde le dicen, hermanito, si usted no habla en lengua lo lamentamos, tan chévere que es usted, canta tan bonito, ora tan bonito, va a la iglesia, pero si no habla en lenguas, mire, al infierno, papá. ¿Qué pasaría con usted? Inmediatamente entra una confusión, inmediatamente procura hacer cosas y allí es donde hay personas haciendo en el nombre de Dios y del Espíritu Santo cosas que no son dirigidas por Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Amén. Ahora, debemos entender algo y sobre la base de lo que miramos en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, que vimos que Dios es un Dios de orden, ¿recuerdan? Que Dios no es un Dios de confusión. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 6, primer libro de Juan. Para que vayamos tomando una forma clara sobre lo que es de Dios y lo que no es de Dios respecto a este tema de la manifestación del Espíritu Santo en las lenguas. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos, escuchen bien, presten mucha atención, dice, Dios es luz, o sea, las cosas con Dios son claras, ¿de acuerdo?
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, no hay nada grisecito, medio confuso. La palabra del Señor dice: hágase todo decentemente y en orden. La palabra del Señor dice: porque Dios es un Dios de orden. ¿Está entendiendo esto? Por lo tanto, toda aquella manifestación, todo lo que se explique, se genere y se hable, se promueva, que se salga de esta verdad, del orden de Dios, de la claridad de Dios, es una gran mentira. ¿Sabe que las lenguas ha sido un tema que ha llevado a unos desórdenes terribles? La doctrina de las lenguas ha sido un asunto que ha llevado a unas cosas súper tremendas, confusas. Ahora, Dios no cambia, las cosas de Dios son eternas. La palabra del Señor habla de la inmutabilidad de Dios, y Dios ha sido un Dios de orden desde Génesis, capítulo 1. Esto es importante tenerlo. Si usted llega a un lugar, Dios nos guarde, si aquí se volviera un asunto que en cada culto hubiese unos desórdenes, que se caen las sillas, toca correrlas, porque aquí está la manifestación del Espíritu Santo, yo quiero decirle, mi hermano amado, que nos perdimos del camino. Dios nos guarde. Porque el Señor siempre se ha manifestado en el orden. Acuérdense, escuchen bien. Desde el principio, esto es importante tenerlo, la esencia de Dios. Desde el principio, cuando habla Génesis capítulo 1, dice que el Señor encontró la tierra desordenada y vacía, y lo primero que hizo, antes de ponerse a crear cosas, fue poner su luz y ordenarlo todo. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Ahora, como Dios es un Dios de orden, Él primero nos da su luz, y cuando habla de su luz es que nos abre el entendimiento y nos permite ver las cosas con claridad. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta. El propósito del Señor es que nosotros conozcamos todo, a profundidad las cosas que vienen desde el reino de los cielos, la extendamos a lo máximo, pero estemos bien cimentados en Cristo. Yo pensé que iban a decir todos amén. Ahora, vamos a mirar bíblicamente de dónde salen las lenguas, y vamos a entrar. Voy a dar una clase de aquí en adelante, no voy a predicar. Voy a dar una clase. ¿Quién dio el don de lenguas? ¿Usted qué está apuntando? Me ganaron. Ya, no. Segundo punto. El Espíritu Santo. Muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes. Eso. Y cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes, versículo 2, juntos, unidos, juntos. Estaban todos unánimes, juntos. Esto es importante, aunque no vamos a hablar de esto. Hace un tiempo hablé sobre la unidad, ¿sí? Pero dice que estaban todos unidos, juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba. ¿Se lo pueden imaginar? Bonito que entra aquí. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Sigue versículo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nosotros lo identificamos como unas llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno.
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Escuche, todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero escúchenme bien. No todos comenzaron a hablar en otra lengua. Dice, y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ahorita vamos a mirar quiénes hablaron en otras lenguas. Acuérdense que allí estaban ¿cuántos? Aproximadamente 120 personas unidas, ¿sí? Casi el grupo que está aquí, ¿sí? Y comenzaron, estaban todos buscando del Señor y de pronto vino un viento lleno de Dios, algo que soplaba, tenía que ser algo especial. Aparecieron como unas llamitas sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. ¿Vamos en qué verso? El 4. Ahora, llegamos hasta el 4. Por lo tanto, el que dio las lenguas fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, según el Espíritu Santo les daba que hablase. O sea, usted me va a hablar estas lenguas. Al siguiente, usted me va a hablar esta lengua. Usted me va a hablar esta lengua. Hasta allí usted no ve ningún desorden. Escúcheme bien. Ahora, ¿qué fueron las lenguas realmente? Pase al versículo 5 hasta el 8, gracias. Diga conmigo, idiomas. Eran idiomas claritos. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Se acuerda que el versículo anterior dice que hubo un estruendo y un viento? Ese estruendo, hoy hay una fiesta aquí en Tabio. Si aquí hubiese un estruendo, se viene mucha gente. Pero ese estruendo fue como la manera del Señor llamar la atención para que la gente que tiene ese ministerio del chisme, ¿qué pasó allá? Se vinieron corriendo. ¿Sí? Léalo nuevamente. El 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué hablaban? En su propia lengua. O sea, habían personas, judíos, que creían en la religión judía, personas que venían de muchas naciones a esa fiesta que se llamaba la fiesta del Pentecostés. Y venían de todas las naciones. Escuchen bien, háganse ese cuadro en la cabeza, por favor. Y entonces hay una fiesta del Pentecostés y venía la gente ese día. Se reunían esos días allí en Jerusalén. Se llenó Jerusalén. No habían hoteles disponibles. Y lleno allí. Y de pronto sucede esto, pero son extranjeros, como si hubiese una fiesta aquí donde vinieran americanos, italianos, francés, portugueses, griegos, etcétera, etcétera, de todas las naciones vinieran a esta fiesta. Y de pronto ellos se sorprenden que pasa algo, pero encuentran un poco de gente, se acercan allí a causa de ese ruido, de ese estruendo, y se acercan allí y ven un poco de gente que comienza a hablarle al gringo en inglés. Y el otro le está hablando al griego en griego y le está diciendo las cosas en griego. Estamos hablando de hace 2000 años donde encontrar personas bilingües era muy difícil. Era un asunto casi imposible encontrar una persona que hablara más de un idioma. Y ellos se sorprenden al ver que hay muchas personas allí y que cada uno se va acercando y comienza una persona a predicarle en su propio idioma. ¿Están entendiendo?
Y esto para ellos es sorprendente, pero allá no había un desorden que todos... No eran palabras sin sentido. ¿Me están entendiendo? No era una repetición como ahorita lo vemos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no sabe qué diablos están diciendo ahí, hermano. ¿Seguro? ¿Ha visto las personas, los famosos que hoy hablan lenguas? Es una repetición, una repetidera impresionante de la misma frase. Un idioma no se habla así, ¿cierto? Yo escucho a los coreanos y a los japoneses hablar ahí como todo duro, ¿sí? Pero uno escucha que habla diferente, ¿sí? Aunque no le entendamos. Pero allí había algo bien bonito. Mire que dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No era que no entendieran, sino que estaban confundidos y decía, oiga, pero mire estos cuántos idiomas, cuánta gente reunida aquí que habla diferentes idiomas. Siga leyendo hasta el 8. Y dice, el 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, sorprendidos, ¿no son todos estos de aquí de la región de Galilea? ¿Y cómo hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Qué eran los idiomas? ¿Qué eran las lenguas? Idiomas. ¿Idiomas de quiénes? De naciones. No eran idiomas del cielo y angelical. Oh, aleluya. Es que, hermano, nadie le entiende lo que usted dice. Sí, porque es que usted no ha llegado a mi nivel. Yo hablo las lenguas angélicas. Oh, saca. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya hemos visto 2 puntos. Primero, ¿quién dio las lenguas? El Espíritu Santo. Segundo, ¿qué fueron las lenguas? Idiomas. ¿Ha visto usted allí algún desorden? No hay ningún desorden hasta allí. Lo que hubo fue que llegó un poco de extranjeros y cada uno de ustedes se levantó y tal, qué bonito sería, ¿no? Y entonces vemos allá a Miguel hablándole al griego allá. Sí, de pronto nos damos cuenta allí que Cristian está hablando japonés. Y el japonés, uy, todo eso, y verdad, eso hizo Cristo. Porque ¿qué estaban haciendo? Predicando. ¿Qué predicaban? Mire lo que dice el versículo 8. Les oímos hablar, el versículo 7, y dice, y estaban atónitos y maravillados. Amén. No era que estaban preocupados, estos se metieron un porro. Todo este grupo están drogados. No, estaban maravillados, sorprendidos. En ninguna parte habían visto tanta gente hablando tantos idiomas que fueran de los galileos. Ahora lo están entendiendo. Ahora, ¿para qué fueron las lenguas? ¿Para demostrar que eran más espirituales? Oh, es que yo soy muy espiritual. ¿Para darle órdenes a los ángeles? No. ¿Sí? ¿Para activar ministerios? No. Mire lo que dice el versículo 8 en adelante. Hasta el 11 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y hacen un recuento de lenguas, de idiomas que habían allí, de naciones con diferentes lenguas. Y dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas que lo que acaban de decir es canto para mis oídos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Hablando las maravillas de Dios.
Les estaban predicando el evangelio de Cristo. Les estaban hablando de cómo el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Cómo Cristo pagó, cómo con su sangre los lava de todo pecado, que la única oportunidad de ir al reino de los cielos es entregando su vida a Cristo y viviendo para Él. Eso era lo que estaban hablando en lenguas. O sea, estaban hablando en idiomas las maravillas, lo que el Señor había hecho. Amén. El libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22, vaya allí, por favor. Yo me hago aquí al frente y el tiempo se me va tan rápido. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22. Note lo que dice allí, esto es importante. La primera parte. Y dice, así que las lenguas son ¿por qué? Por señal. ¿Para qué eran las lenguas? ¿Para qué eran las lenguas? Era como una señal de que ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Imagínense, ellos sabían que conocían ahí a los hermanos todos y sabían que no sabía hablar lengua, no sabía otro idioma. Pero resulta de que lo ve, Oscar está hablando allá puro africano. Sí, tiene un poco de egipcios ahí sentados esos cuatro y les está hablando. Pero ¿de dónde, Oscar? No, eso es el Espíritu Santo en Oscar. Amén. Y así, y fue una señal de que era la manifestación del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, sigue hablando. ¿Para quiénes fue esa señal? Siga leyendo el versículo 22. No a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. ¿Se acuerda que era toda esa gente de otras naciones sorprendidos de verlos y decían, no, esto tiene que ser algo especial? Definitivamente. Y como ellos les estaban predicando de Dios, las maravillas de Cristo, entonces estaban entendiendo que era el poder de Dios a través de ese grupo de personas que les estaban enseñando la palabra de Dios. ¿Hermoso o no? ¿Clarito? Sí. ¿Confuso? No. ¿Místico? No. Totalmente la obra y la manifestación del Espíritu Santo en toda su claridad, convenciendo, enseñando a las personas y demostrando su poder. No quedó duda de que era de Dios. ¿De acuerdo? ¿Para quién fueron esas señales? Para los que no creían. Tuvieron que creer. El Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Vuelva a leer el 22. Así que las lenguas son por señal. Subraye grande eso, se resáltelo, por señal. Ahora, ¿no a quiénes? A los creyentes. Es que usted no necesita que le hablen en otras lenguas para creer en el Señor, ¿o sí? Ahí llegó el pastor y eso hablaba en una lengua, estaba chévere. Qué chévere. Y eso me puso las manos y yo sentí un corrientazo de la cabeza a los pies, me caí, me revolqué y decía Roco Toco. Usted no necesita esas señales. Amén. Esa la necesitaban los incrédulos. ¿Era para quiénes? Lea la palabra y no sea incrédulo. Amén. Ahora, voy a avanzar rápidamente. Me quedan 20 minutos. Ahora, ¿cómo se debe manejar el don de lenguas? No voy a entrar a hablar hoy. Hoy no voy a hablar si están vigentes, si el Señor da lenguas. No voy a entrar en ese tema porque esto nos lleva a otra clase o más de una clase. Pero vamos a mirarlo, en este caso, cómo se debía manejar el don de lenguas bíblicamente y cómo se debe manejar si está vigente. Ahí mismo en el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 27. ¿Qué dice? Si habla alguno en lenguas, escúcheme bien, es que todo esto es tan bonito, estudiar la palabra me gusta muchísimo. Dice, si habla alguno en lengua extraña, o sea, quiere decir que no todos
van a hablar. Ahí mismo lo dice. Escúcheme bien, la palabra del Señor tiene enseñanzas directas y enseñanzas indirectas. Aquí hay una enseñanza indirecta, pero está dejando una enseñanza completa. Y está diciendo, si habla alguno en lengua extraña, o sea, podría el apóstol Pablo estar aquí de pie y decir, iglesia, si aquí hay alguno que habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y cómo? Y por turnos. Qué bonito. Diga conmigo, el orden de Dios. ¿Sí? Y uno interprete. O sea, debe haber intérprete. Aquí no es una cosa, Dios no es un Dios de confusión, que el pastor entró en un trance espiritual tan importante, tan increíble, que ese nivel que tiene el pastor, y comenzó a decir cosas y nadie le entendió, pero toda la iglesia diga amén, amén. ¿Ha visto estos pastores, predicadores hablando allá y diciendo ¿cuántos dicen amén? Ay, Dios mío. Y por allá que le esté diciendo maldiciones a uno. Ojo al ojo. ¿Están conmigo? Por ahí que le esté diciendo y usted diciendo sí, amén. Diga conmigo, Dios es luz y no hay nada de tinieblas, nada de oscuro en él. ¿De acuerdo? Y está diciendo que se debe manejar por turnos a lo más 3. Entonces, allí el hermano Miguel Ángel habla en lenguas y quiere hablar en lenguas, entonces levántese y comienza a hablar en lenguas. ¿Y quién es el intérprete? ¿Quién le entiende aquí a Miguel Ángel? No, nadie. Siéntese, hermano. Hágame el favor. Vaya y siéntese. Cállese. ¿Están conmigo? No estoy exagerando. Esta es una verdad. Pero allá se levantó la hermana Viviana y comenzó a hablar en lenguas. ¿Alguien más tiene algo para...? Y comienza a hablar y entonces ¿quién? ¿Sí? ¿Le entendió a alguien? No. Sí, allá el hermano le entendió. Por favor, ¿qué está diciendo ella? ¿Sí? Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. ¿De acuerdo? No es de confusión. El Señor no deja cosas ahí. Que entonces vino allá el Señor nuevo y escuchó allá a Oscar hablando un poco de cosas y salió la persona asustada y dice, ay, Señor, hablaba todo raro. Y para más decirlo, escúcheme bien porque esto es importante, para más decirlo, casi nunca hablan, los que dicen hablar en lenguas, casi nunca hablan de una manera como normal. Aquí yo estoy hablando normal, yo no estoy haciendo. ¿Cierto? Ustedes me están entendiendo normal hablar. Pero casi que usan de esa forma que se descontrolan y ya. ¿Sabe, mi hermano querido? Esa no es el operar del Espíritu Santo. Porque nosotros estamos viendo un operar de un Espíritu Santo de Dios lleno de orden. Amén. Y eso lo está usando Satanás para que la gente se asuste y no pueda abrir su corazón y entregar a Cristo. Las cosas de Dios son claras, son vida, son paz. Y no podemos aceptar nosotros que hayan cosas de Dios que confunden, que se vuelven místicas, que se vuelven problema para entender y preocupan al que nosotros hemos invitado. Amén. Mire lo que dice el versículo 28. El verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, quédese calladito. Que calladito se ve más bonito. ¿Yo, Miguel Ángel? No es posible de ninguna manera esos lugares donde se supone que todos hablan en lenguas y el pastor se llena de euforia y hermanos, y hablen en lenguas, levanten las manos y todos se paran y todos hablan en lenguas y gritan. Y usted es nuevo, usted nunca ha ido a esa iglesia y todos hablando en cosas raras y usted comienza, ay, santo Dios. Claro, porque la gente se comienza a asustar. Diga conmigo,
Doctrina. ¿Sabe? Ojalá escriba usted esto en mayúscula. Está prohibido el desorden. ¿Está qué? Prohibido el desorden. Dice el versículo 23, ahí mismo de Primera de Corintios 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? No vayan a decir que es que estoy exagerando la nota, ¿no? Estoy hablando bíblicamente. ¿De acuerdo? Y el apóstol Pablo está diciendo, oiga, no vayan a hacer eso. Y aún la Biblia advirtiéndolo, y hoy hay una serie de iglesias que lo practican. Léalo con atención, por favor. Nosotros, ¿sabe qué han tomado esas iglesias? Un texto que dice el apóstol Pablo, a ver si me recuerdan la cita. No. Está hablando y dice, sí, porque el evangelio de la cruz, dice el apóstol Pablo, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Ayúdenme a buscar esa cita si alguno lo encuentra. Pero está hablando del evangelio de la cruz. O sea, cuando usted va y le predica a una persona, se sienta y le predica, y esa persona dice, no, yo no creo en ningún Cristo, ustedes están locos. Y usted le habla, no, es que el Señor vino por usted, el Hijo de Dios vino, Cristo se hizo hombre y vino y pagó en la cruz del Calvario. Y muchos le han respondido, ¿a usted le han respondido, ¿están locos? A mí sí. ¿Sí? Y cuando usted predica le han dicho, ¿está loco? Yo no creo en eso. Esa es la forma en que está hablando el apóstol Pablo, porque el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. O sea, dicen estamos locos, pero no que digan que estamos locos por las locuras que hacemos dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo está diciendo, si todos hablan en lenguas y va a entrar una persona nueva, va a decir que todos ustedes están. Léalo, por favor. Primera de Corintios, gracias. 9:18. 1:18, ok. Primera de Corintios 1:18. Dios bendiga al equipo allá de audiovisuales, que eso vuelan con esas manos. Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero está hablando de la palabra de la cruz, del evangelio. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuánto lo creen? Diga, Señor, gracias por la oportunidad de ser salvos. Es poder de Dios. Amén. Pero entonces algunos asocian, algunas iglesias dicen, no, entonces invitamos a una persona nueva y todos hablan en lenguas, todos se entran en ese trance, que les voy a pedir que alisten un videíto que puse, no para burlarnos, sino para advertirnos. ¿De acuerdo? De lo que sucede. Imagínense toda esta iglesia haciendo lo mismo que vamos a ver con esta señora, ¿sí? Que habla en lenguas y que supuestamente un pastor todopoderoso le puso las manos y se llenó de unción y esa persona ya está hablando en lenguas. Imagínense que pasara todo esto. ¿Alguien viene a la iglesia aquí por primera vez? ¿Vino a esta iglesia? Levante la mano si Dios le bendiga. Y ahora me va a decir, va a ser un cuadro de viendo a esta señora, ¿qué tal si todos hiciéramos lo mismo? ¿Qué pensaría usted? Gracias por venir, felicitaciones. Dios la bendiga y hoy el Señor quería que usted escuchara esta palabra. Tiene que apagar esta que es la que... Ya, gracias. Imagínense toda la iglesia haciendo eso.
Dios es un Dios de orden. A mí no me vayan a engañar, ni me vayan a proponer cosas raras, porque si hay algo que Dios, es luz. Ahora, una cuestión de esta, si usted la ve por primera vez, usted no va a quedar en paz, usted va a quedar confuso. O sea, ¿qué sentiste? Miedo. Gracias. Gracias por esa frase. Da miedo. Tal vez para muchos de ustedes es normal, han pasado en diferentes iglesias, ha pasado un tiempo donde ya han visto eso y se ha asociado con esta cuestión y ya la normaliza. Pero esto no es normal. Esto no es normal. Y quiero decirlo, esto es confusión y toda confusión viene de Satanás. Por lo tanto, hay muchas congregaciones que el que está haciendo el rollo allá y haciendo el espectáculo es el diablo y la gente lo está haciendo en nombre de Dios. No voy a hablar con matices allí y tratar de decorar el asunto. Mi hermano querido, si usted llega a una congregación donde practican estas cosas, sálgase de ahí porque está en una secta. Amén. Pero es que el pastor es chévere, es que yo los he visto que son de mucha oración, pero les voy a decir que Satanás también conoce la Biblia. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo sé que hoy algunos están diciendo, wow, pero yo nací en una iglesia de esas. Sí, tal vez, yo también. Pero por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para que tengamos espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de temor al Señor. Amén. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, mi pregunta es, y quiero dejarlo allí, no voy a entrar en un asunto de que si las lenguas están vigentes o no, esto lo vamos a hablar en otro tiempo, pero mi pregunta es, si las lenguas es para los incrédulos señal y era la manera de llegar a esas naciones y a esos idiomas, a esas personas que no hablaban el idioma judío, ni tampoco en ese entonces el idioma hebreo, sino que hablaba el idioma griego, sino que hablaban otros idiomas. Entonces el Espíritu Santo tomó a esas personas para que predicaran las maravillas del Señor a esas naciones. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿se necesitará eso? Por todas partes uno encuentra ahí, cualquier persona ya habla 2, 3 idiomas. Además que ahora están vendiendo unos audífonos, ¿los han visto? ¿Alguno los ha comprado? Estoy que me compro uno que necesito, que traducen en vivo. Entonces yo le pongo allí, le programo, voy a hablar con la señorita que es gringa o americana y entonces le paso un audífono y ese se lo pongo a que ya escuche en español y yo escucho en inglés y hablamos y todo lo que yo digo el audífono en vivo le va diciendo. Qué chévere, ¿cierto? Dios bendiga la tecnología porque se ha servido para expansión del evangelio. Hoy en día, ¿en dónde no se ha predicado el evangelio? Hay predicadores de todos los idiomas. Las sociedades bíblicas colombianas ha enseñado gente y está llevando y ha impreso en estos últimos años la palabra de Dios a idiomas de cabildos indígenas. El evangelio está extendido. Por lo tanto, si ya hay quien les hable en su propio idioma, ¿para qué vamos a necesitar las lenguas? Aquí no me bendice una persona que comience a hablarme a mí siendo colombiano, comience a predicarme en inglés y yo no sé inglés. Pues hábleme en español, hermano querido. Ahora mi pregunta, ¿será necesario que usted que habla español, y aquí cuántos americanos? ¿Hay alguno que no hable aquí español? Todos. Entonces, ¿para qué lenguas acá? Yo sé que algunos están diciendo, wow. Yo sé que sí. Mi hermano querido, yo no quiero dañar su fe. La verdad nos hará libres. Porque el Señor nos ha puesto a hablar la verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿De acuerdo? La verdad. No se sienta confundido. Usted no se sienta confundido. Hoy, si usted ha practicado esto, si viene de una iglesia que practica estas cosas, más bien, mi hermano querido, baje esta enseñanza y hable con su pastor y dígale, hay que corregir. Amén. Tenemos que corregir. Nunca la verdad del Señor es para destruir, es para formar, es para transformar. ¿Cuánto lo creen? Ahora,
Las lenguas angélicas, que eso es otro asunto. Primera de Corintios capítulo 13, y termino allí. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Usted que está tomando apuntes, le voy a invitar que escriba la palabra hipérbole. Escriba la palabra hipérbole. La palabra hipérbole consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. ¿Qué significa la palabra hipérbole? Aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. ¿Le ha pasado que alguna vez su papá le dijo lave la loza, o su mamá, y no la lavó y le dijo, le he dicho más de 1000 veces que lave la loza? ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? Pero mamá solo me dijo 2 veces. Eso se llama una hipérbole. ¿Sí? Eso es una hipérbole. O disminuir también, que es al contrario, ¿no? Cosas que pasan mucho, pero decimos, eso es una cosita. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos habían en la iglesia ya? Habían como 5. ¿Sí? Eso se llama una hipérbole. Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios está hablando de manera hiperbólica, se dice, ¿no? En hipérbole. Está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, si yo hablase todas las lenguas humanas y angélicas, o sea, las lenguas del cielo, todas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No está diciendo el apóstol Pablo que alguien las hable ni que él las hable. Está diciendo si yo las hablase. Eso se llama hipérbole. Ahora, hay una cosa bien particular. El Señor Jesucristo, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Del cielo. ¿Y llegó a dónde? A la tierra. ¿Pero llegó a dónde? A los judíos, a los israelitas, al pueblo judío. ¿Y en qué idioma habló? ¿Me entiendes? No llegó hablándole lenguas angelicales. Nunca dice que el Señor Jesucristo utilizó otro idioma, sino para los suyos habló el idioma de ellos. Por lo tanto, esa doctrina de hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo unja a muchas personas de los que están acá en lenguas angelicales. Ahora, como las lenguas angélicas se supone que mandan los ángeles, pues imagínense, vamos a tener un equipo de ángeles, un séquito de ángeles aquí a nuestro mando. Yo le voy a pedir al Señor que Miguel hable lenguas angélicas para que tengamos aquí hartos ángeles a nuestra disposición. Note cómo una mala interpretación bíblica conlleva a un error, y ese error conlleva a otro error que terminan siendo herejías. Partiendo desde una premisa, y concluyo acá. Usted y yo no le damos órdenes a los ángeles nunca. La palabra del Señor dice que nosotros oramos al Señor y Él manda a sus ángeles. Los ángeles están a la orden de Dios, no a la orden suya. Así vengan a hacer una obra para usted. Por lo tanto, nosotros no tenemos autoridad de pedirle al ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen. No, eso no es bíblico. Porque nuestra dependencia, nuestra oración, el control de todas las cosas la tiene Dios. Nunca un ángel hace la voluntad de un hombre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no existen tales lenguas angélicas que le den orden a los ángeles, porque estaría usted suplantando la posición de Dios. Es importante, mis hermanos queridos, entender lo siguiente.
voy a leerlo porque ya terminó el tiempo. No es cierto que las lenguas es orar en el Espíritu Santo. Bueno, si usted habla español, pues ora, ¿sí? Pero no es cierto que esas lenguas confusas, es que nadie la entiende, es orar en el Espíritu. Tampoco es cierto que las lenguas confunden a los demonios. No es bíblico. Tampoco es cierto que las lenguas traen profecía. No es bíblico. Usted encontró los profetas toda la Biblia y ninguno hablaba en lenguas. No es cierto que las lenguas activan ministerios. Para que lo tenga ahí claro, no es bíblico. Diga conmigo fuerte, no es bíblico. ¿Entienden? No es bíblico. No es cierto que las lenguas dan cánticos nuevos. No es bíblico. ¿Sí? La palabra del Señor habla y hay una canción que habla al respecto. Cantad a Jehová, cántico nuevo, porque Él ha hecho grandes maravillas. Amén. Claro, cante, improvise, adore al Señor en palabras que usted entienda. Amén. Ahora, conclusión. Entonces, ya teniendo una conclusión, las lenguas tenían un fin. ¿Cuál era el fin? Predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los incrédulos. Amén. Y quiero terminar diciéndole algo. ¿Sabe, mi hermano querido? Dios hoy no revela nada nuevo a través de lenguas. El Señor, todo lo que tiene su revelación o su iluminación está a través de la palabra. Amén. No espere que alguien vaya y le hable confuso y que después le diga que es algo de Dios. Y termino diciendo, mis amados hermanos, si alguien le habla en lenguas, si usted no entiende, no diga amén a esa oración. El libro de Primera de Corintios 14 me viene a la mente porque ese texto no lo tengo y yo creo que es muy importante que lo leamos. Dice, déjeme lo busco. El verso 33 dice, pues Dios, busquen el 33 primero. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo? ¿En dónde? Todas las iglesias. El versículo 15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El verso 14, allí era donde quería. Dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de su propio espíritu. Ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Hay un texto que estoy buscando, pero no lo encuentro, que dice, si alguien ora en otras lenguas, ¿cómo dirá amén? 14:16. Gracias. Lo encontré al mismo tiempo. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Escúcheme bien, si alguien ora por usted, para que usted diga amén, así sea, Señor, gracias por tu palabra, así sea conmigo, Señor, usted debe entender lo que la persona está diciendo. ¿De acuerdo? Hoy, en el nombre del Señor, le ruego al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Amén. Que usted cada día se mantenga con esta madurez, firme en las cosas del Señor. Que lo que usted cree, que lo que usted practica, tenga usted como base fundamental la palabra del Señor y digas, todo esto lo creo, todo esto lo vivo, esta es mi fe porque está cimentada, está argumentada ¿en dónde?
en la palabra de Dios. Amén. Iglesia, es tiempo, y termino aquí diciendo lo siguiente, mírenme con atención, y es tiempo de tener una fe clara en Dios. Estamos en un tiempo peligroso, comenzamos leyendo ese texto, peligrosísimos, donde cada iglesia está buscando un perfil de gente con ciertos deseos de escuchar cosas. Y mucha gente con comezón de oír, quiero que me hablen sobre esto, busca esa iglesia con ese perfil y dice que se amontonarán maestros que hablarán conforme al deseo de sus propios corazones, pero al oído de las personas, lo que la persona quiere oír. Mi hermano querido, es tiempo de buscar no lo que nos guste, sino lo que dice la palabra del Señor. Es tiempo de vivir conforme a la dirección del Señor y tener la capacidad de estudiar para tener de Dios la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo que es luz y lo que es oscuridad. ¿De acuerdo? Oro al Señor para que usted cada día se comprometa con estudiar la palabra del Señor. Amén. Se comprometa con aprender más de lo que dice el Señor. Y no olvide que el Señor dice: el que me ama, mi palabra obedece. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es luz en nuestro camino. Tú nos has amado. Definitivamente podemos estar seguros que hoy estamos en este lugar porque tu misericordia nos ha alcanzado. Tal vez alguien nos invitó y cedimos, pero hoy vemos, Señor, tu llamado y tu invitación a creer en ti, pero no de manera equivocada y no de manera confusa, no a buscar de ti sin entender, Señor, sino que tú nos hablas al entendimiento. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de recordar cuánta necesidad tenemos de tu instrucción, de tu palabra. Tu palabra, Señor, tiene la verdad. Gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos a través de ella. Si en alguna ocasión hemos practicado estas cosas, si en alguna ocasión hemos sido partícipes de estos engaños, los hemos promovido, Señor, por favor, perdónanos. Permítenos día a día ser cuidadosos de seguirte a ti, de mirar tu palabra, Señor, de amarte de verdad. Hoy podemos entender lo que tú dices: el que me ama, mi palabra obedece. El que me ama cumple mis mandamientos. Señor, permítenos cada día amar más tu palabra, no menospreciarla. Caminar nuestra fe, vivir nuestra fe, Señor, según tú y no según nuestros propios criterios, no según nuestros propios pareceres, no según lo que a nosotros nos conviene, sino según tu voluntad, Señor. Vivir en tu voluntad nos hace, Señor, grandes. Vivir en tu voluntad nos lleva de tu mano, Señor, y de tu mano todo sale bien. Vivir en tu voluntad nos permite, Señor, tener la seguridad de que contigo estaremos siempre hasta la eternidad. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por permitirnos entender la diferencia entre la religiosidad y el temor a ti y el caminar de tu mano, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia de hombres y mujeres interesados por servirte a ti, por hacer tu voluntad. Que te sigan, Señor, no por lo que tú puedes dar, sino por lo que tú has dado. Que te sigamos, Señor, no por lo que queremos nosotros, sino por lo que tú has hecho y nos has llamado para hacer de nosotros. Una iglesia de hombres, de hogares, de mujeres santos, sabios, temerosos de ti, Señor. No emocionalistas,
hombres y mujeres, Señor, maduros, que te sigan, que te obedezcan, Señor, que cada día nos sintamos en deuda contigo por lo que tú has hecho, Señor, y que nuestra decisión sea corresponder a tu amor, agradarte, adorarte, servirte, obedecerte, amarte más, Señor. Llénanos más y más de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu guianza. Gracias por tu Espíritu Santo llenándonos. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor.